Esposa humilla a su marido en la estación de tren, sin imaginar que él viajaba para iniciar una nueva vida gracias a una inesperada oportunidad. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias sorprendentes como esta. Julián nunca había sido un hombre de muchas palabras. Desde niño aprendió que el silencio era su mejor refugio, una manera de evitar conflictos y de adaptarse a las expectativas que los demás tenían de él. Su padre solía repetirle que la paciencia y la humildad eran virtudes que un hombre debía soportar sin quejarse, porque el amor verdadero requería sacrificios. Julián lo creyó con la inocencia de quien no conoce otro mundo más que el que le han enseñado. Cuando conoció a Clara, pensó que estaba cumpliendo el destino que la vida le había trazado. Ella era una mujer magnética, con una presencia que llenaba cualquier espacio. Desde el principio, Julián sintió que ella lo guiaba, que lo impulsaba en un mundo que a veces le parecía demasiado grande. No tardó en enamorarse de esa seguridad que Clara proyectaba, de la manera en que tomaba decisiones sin titubear, como si siempre supiera lo que era mejor para ambos. El matrimonio llegó rápido, sin muchas dudas de su parte. ¿Cómo iba a dudar? Clara era fuerte, decidida, tenía ambiciones. Decía que juntos construirían una vida estable, que ella se encargaría de todo y que él no debía preocuparse por nada. Solo tienes que confiar en mí, le repetía con esa sonrisa que al principio lo hacía sentir especial, pero que con el tiempo se convirtió en algo más, algo que Julián no podía explicar del todo. Al principio los comentarios fueron pequeños, casi inofensivos: no sabes nada de dinero, mejor deja que yo lo maneje, te ves mejor con la barba afeitada, no es necesario que trabajes, con lo que yo gano es suficiente. Julián aceptaba cada uno de esos comentarios sin cuestionarlos, porque confiaba en ella. Si Clara decía que así era mejor, entonces debía ser cierto. Con los años, esas pequeñas observaciones se transformaron en críticas constantes: no sirves para tomar decisiones, si no fuera por mí estarías perdido, eres demasiado ingenuo. Cada vez que Julián intentaba dar su opinión, Clara se reía, lo miraba con condescendencia y le decía que no debía preocuparse por cosas que estaban fuera de su alcance, que su única responsabilidad era asegurarse de que la casa estuviera en orden y de que ella estuviera cómoda. Para eso estás aquí, Julián, le decía, como si fuera una verdad absoluta. Él había aprendido a ignorar el nudo en la garganta cada vez que ella lo hacía sentir pequeño. Al principio se decía a sí mismo que era normal, que todos los matrimonios tenían altibajos, que Clara lo amaba, solo que tenía una manera diferente de demostrarlo. Pero con el tiempo esa justificación empezó a desmoronarse, porque el amor no debía sentirse como una jaula. Hubo momentos en los que intentó rebelarse, aunque fuera de manera sutil, sugerir que quería volver a trabajar, que le gustaría retomar su pasión por la escritura, que quería salir más con sus amigos. Pero cada intento terminaba de la misma manera, con Clara recordándole que ella era quien mantenía la casa, que él no tenía que preocuparse por esas cosas triviales. Eres muy frágil para el mundo real, le decía, y Julián lo creía, o al menos lo intentaba. A veces, en la soledad de su habitación, se preguntaba en qué momento había dejado de ser el hombre que soñaba con tener una vida propia. ¿Cuándo fue que empezó a dudar de sus propias capacidades? Sabía la respuesta, pero no quería enfrentarla, porque hacerlo significaría aceptar que todo lo que construyó con Clara estaba basado en el miedo y la sumisión. Las discusiones se volvieron más frecuentes, no porque Julián se atreviera a enfrentarla abiertamente, sino porque de alguna manera Clara percibía que algo dentro de él estaba cambiando. No le gustaba que Julián cuestionara su autoridad, por mínima que fuera. Cada vez que él insinuaba que tal vez quería algo diferente, ella se aseguraba de recordarle que sin ella no era nadie, que sin su guía y su estabilidad él no tendría nada. Julián comenzó a notar que las palabras de Clara ya no tenían el mismo efecto que antes. Ya no lo hacían sentir inseguro ni le quitaban el sueño como antes. Algo dentro de él estaba despertando, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Era una sensación extraña, casi desconocida, pero que se aferraba a su pecho con más fuerza cada día. Una noche,
Mientras Clara hablaba por teléfono con una de sus amigas, Julián escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. No sé qué haría sin mí. Julián es un caso perdido. Si algún día lo dejo, no va a durar ni un mes solo. Lo dijo con tanta seguridad, con tanta convicción, que Julián sintió como si lo estuvieran estrangulando. No porque le doliera escucharla, su corazón ya estaba demasiado endurecido para eso, sino porque en ese momento entendió algo que había ignorado por años. Clara nunca lo había visto como un compañero, ni siquiera como una persona con sus propios deseos y sueños. Para ella, Julián era solo una extensión de su propio ego, alguien que estaba allí para sostenerla. Clara siempre necesitaba hacerlo sentir más pequeño, más insignificante. Lo peor de todo era que Julián realmente creía que ella nunca se iría, que su vida estaba condenada a girar alrededor de sus caprichos. Esa noche, Julián se quedó despierto por horas mirando el techo, escuchando su propia respiración volverse más profunda, más firme. Por primera vez en años, la idea de una vida sin Clara no le pareció aterradora. Por primera vez se permitió imaginar qué pasaría si un día ella ya no estuviera en su vida, y sorprendentemente esa idea no le pareció imposible. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero algo dentro de él le decía que ese momento estaba acercándose, y esta vez, cuando llegara, no miraría atrás. La mañana en que Julián recibió la noticia, el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de la ventana. Despertó como cualquier otro día, con la misma rutina monótona que llevaba desde hacía años, se levantó sin hacer ruido, preparó café y se aseguró de que todo estuviera en su lugar antes de que Clara se levantara. Pero cuando el teléfono sonó, todo cambió. Al principio pensó que era una llamada equivocada. Una voz formal, pausada, preguntó si hablaba con el señor Julián Herrera. Respondió con un sí cauteloso, preguntándose quién podía estar llamándolo tan temprano. La voz del otro lado se presentó como el abogado personal de un hombre cuyo nombre apenas recordaba, Andrés Velasco, su tío lejano, hermano de su madre, a quien había visto solo un puñado de veces en su infancia. Lamento informarle que el señor Velasco ha fallecido, dijo el abogado con una cortesía distante. Y como su único heredero, necesitamos que viaje lo antes posible para gestionar los asuntos legales de la herencia que le ha dejado. Julián se quedó en silencio. Pensó que había escuchado mal. ¿Herencia? ¿De qué estaba hablando ese hombre? Andrés Velasco era alguien casi ajeno a su vida. Sabía que había sido un empresario exitoso, pero su madre nunca habló mucho de él. Se había distanciado de la familia hacía años y Julián nunca tuvo la oportunidad de conocerlo de verdad. Debe viajar en los próximos días, continuó el abogado. Es importante que firme ciertos documentos antes de que podamos proceder con la transferencia de bienes. Julián sintió una punzada de incredulidad. ¿Una transferencia de bienes? ¿Qué clase de herencia le estaba dejando un hombre al que apenas conocía? La idea de tener dinero propio, una oportunidad de independencia real, lo golpeó con una mezcla de miedo y esperanza. Durante años había vivido bajo la sombra de Clara, dependiendo completamente de ella, y ahora, de la nada, se le presentaba la posibilidad de cambiar su vida. Colgó el teléfono con las manos temblorosas. Miró alrededor de la casa, el lugar donde había pasado tantos años sintiéndose invisible. Todo le pareció de repente más pequeño, más asfixiante. No le diría nada a Clara. La conocía demasiado bien. Si llegaba a enterarse de la herencia, intentaría manipularlo, convencerlo de que el dinero debía ser suyo, que ella sabría administrarlo mejor. No, esta vez Julián haría algo por sí mismo. Compró el boleto en secreto, usando los pocos ahorros que había guardado con el tiempo. Nunca antes había tomado una decisión tan grande sin consultarle a Clara. Pero esta vez su corazón le decía que debía hacerlo. Si le contaba, ella encontraría la manera de hacerlo dudar, de hacerlo sentirse pequeño otra vez. No podía permitirlo. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Empacó pocas cosas, apenas lo necesario. Cuando Clara lo vio con la maleta,
dejó claro que él no tenía derecho a tomar decisiones por su cuenta. Voy a visitar a unos familiares, respondió Julián con voz neutra, evitando mirarla directamente. Clara soltó una carcajada seca. ¿Familiares? ¿Desde cuándo tienes familiares que valga la pena visitar? Julián no respondió. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Pero Clara no estaba dispuesta a dejarlo ir sin dejar su marca. Lo siguió hasta el auto y luego hasta la estación de tren, insistiendo en acompañarlo. Julián sabía que no lo hacía por preocupación, sino por control. Cuando llegaron, la terminal estaba llena de gente apresurada, maletas rodando por el suelo y voces mezclándose en un murmullo constante. Julián sintió una extraña mezcla de ansiedad y emoción. Este era un momento decisivo. Clara, por su parte, parecía cada vez más irritada. No soportaba la idea de que Julián hiciera algo sin su permiso. Y cuando finalmente llegaron a la fila para el embarque, su paciencia se agotó. No sé para qué viajas, soltó en voz alta, con desprecio. Seguro que solo vas a perder el tiempo como siempre. Sin mí no eres nada. Su voz resonó en el aire. Algunos pasajeros giraron curiosos, otros con incomodidad. Julián sintió cada mirada sobre él. Pero esta vez algo dentro de su pecho se mantuvo firme. No bajó la cabeza, no se encogió como solía hacerlo cada vez que Clara lo humillaba. Por primera vez la vio con claridad, no como la mujer que había admirado alguna vez, sino como lo que realmente era, una persona pequeña, insegura, que solo se sentía poderosa cuando lo hacía sentir menos. Algo dentro de él hizo clic. Y en lugar de responder con miedo o vergüenza, Julián. Julián hizo algo inesperado, sonrió. La expresión de Clara cambió de inmediato. Ella esperaba verlo quebrarse, disculparse, suplicarle, pero en lugar de eso Julián simplemente tomó su maleta y se alejó sin decir una palabra. Clara lo llamó, pero él no se detuvo. Caminó con paso firme hasta la zona de embarque, dejando atrás los años de humillación, miedo y dependencia. Cuando abordó el tren, su corazón latía con fuerza, pero no de pánico. Era una emoción nueva, algo que apenas comenzaba a reconocer, libertad. A medida que el tren avanzaba y la ciudad quedaba atrás, Julián sintió que no estaba dejando solo un lugar físico, sino también la versión de sí mismo que había sido durante tanto tiempo. Y aunque aún no sabía qué le esperaba al otro lado, por primera vez en su vida no tenía miedo de descubrirlo. Julián llegó a la nueva ciudad con una mezcla de emociones que no lograba descifrar del todo. No era solo el cambio de escenario, sino la sensación de que algo más grande estaba por venir. Desde que había subido al tren, su mente no dejaba de formular preguntas, de imaginar escenarios. Se preguntaba si esto era real, si realmente estaba a punto de recibir una fortuna que podría cambiarlo todo. Durante años había sentido que su vida estaba escrita de antemano, que solo le quedaba resignarse a seguir el camino que otros decidirían por él. Pero ahora, de repente, tenía algo que nunca había tenido antes, una elección. Un hombre vestido con un traje impecable lo esperaba en la salida de la estación con un cartel que llevaba su nombre. Julián se acercó con cautela, todavía incrédulo de que todo esto estuviera sucediendo. Bienvenido, señor Herrera, dijo el hombre con una sonrisa cortés. Mi nombre es Esteban Ríos, soy el abogado de su tío Andrés Velasco. Lo llevaremos directamente a la oficina para comenzar con los trámites de la herencia. Julián asintió y siguió al abogado hasta un auto negro que lo esperaba afuera. Durante el trayecto observó la ciudad pasar por la ventanilla, sintiéndose extrañamente ligero, como si el aire allí pesara menos que en casa. No era solo la distancia física de Clara, sino la ausencia de su control, de su voz diciéndole qué hacer o cómo comportarse. Por primera vez en mucho tiempo se sintió dueño de sí mismo. Cuando llegaron a la oficina del abogado, Julián fue conducido a una sala de reuniones amplia, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Esteban se sentó frente a él y le entregó una carpeta con documentos legales. Su tío le ha dejado toda su fortuna, dijo,
observándolo con atención, como si esperara su reacción. Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero, propiedades y acciones en varias empresas. Julián tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió lentamente. No entendía del todo los términos legales, pero las cifras hablaban por sí solas. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Nunca había imaginado que algo así pudiera sucederle. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja, aún asimilando la información. Apenas conocí a mi tío. Esteban sonrió levemente, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. Su tío Andrés no tenía hijos ni otros familiares cercanos. Sabía de su existencia y, según tengo entendido, seguía su vida desde la distancia. Me dijo en una ocasión que usted le recordaba a su madre, una mujer fuerte que, según él, nunca tuvo la oportunidad de vivir como merecía. Tal vez vio en usted la posibilidad de cambiar eso. Las palabras del abogado resonaron en su mente. Su tío había visto en él algo que Julián mismo no podía ver. Durante años, Clara lo había convencido de que no era suficiente, de que sin ella no sería nadie. Pero aquí estaba, con la prueba tangible de que su vida no tenía por qué girar en torno a ella. Respiró hondo y cerró la carpeta. No sabía qué iba a hacer con esta nueva realidad, pero si sabía una cosa, no volvería a ser el hombre que Clara menospreciaba. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Clara comenzaba a notar el peso de la ausencia de Julián. Al principio había disfrutado de la tranquilidad de la casa sin él, sin preguntas, sin interrupciones, sin la sensación de que alguien más respiraba su mismo aire. Pero conforme pasaban las horas, algo comenzó a incomodarla. No era solo el hecho de que Julián no estaba, era la manera en que se había ido. En el fondo, Clara siempre había creído que tenía el control sobre él. Se convenció a sí misma de que Julián nunca la dejaría, que dependía demasiado de ella para tomar cualquier decisión importante. Por eso, cuando sus amigas le preguntaron por su marido, respondió con desprecio y encogió los hombros. Quién sabe, seguro se fue a perder el tiempo. Ya volverá cuando se dé cuenta de que sin mí no tiene a dónde ir. Algunas rieron, aunque otras la miraron con curiosidad. Siempre supieron que Clara no era precisamente una mujer afectuosa, pero algo en su actitud esa noche se sintió diferente, como si detrás de su arrogancia hubiera una pizca de inseguridad. Las horas pasaron y, por más. Julián intentó convencerse de que Clara volvería como siempre, pero una inquietud comenzó a enraizarse en su pecho. Algo en su partida le había parecido distinto, no la había visto suplicarle que la dejara ir ni justificarse como solía hacer. No, esta vez había visto algo en su mirada que lo perturbó, determinación. Intentó llamarla, pero su número iba directo al buzón de voz. Probó otra vez, nada. La frustración comenzó a crecer dentro de él. Nunca antes Clara lo había ignorado de esa manera. Por primera vez en años, Julián sintió una punzada de duda. Algo estaba mal, y aunque no quería admitirlo, temía lo que pudiera descubrir. Julián despertó en una cama extraña, en una habitación amplia y luminosa, con sábanas tan suaves que por un momento le costó recordar dónde estaba. La noche anterior había dormido en el hotel de lujo que los abogados le habían reservado, un sitio elegante con una vista panorámica de la ciudad que aún le resultaba irreal. Durante años había despertado en la misma cama pequeña al lado de Clara, con la sensación de que cada día sería igual al anterior. Pero ahora todo había cambiado. Se quedó mirando el techo unos segundos antes de incorporarse. Sentía el cuerpo liviano, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Aún no terminaba de asimilarlo todo, la herencia, la nueva vida que se abría ante él, la posibilidad de ser alguien diferente. Una parte de él aún temía que todo esto fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. Bajó al restaurante del hotel, donde Esteban Ríos, el abogado que lo había recibido, lo esperaba con una carpeta de documentos sobre la mesa. Julián se sentó frente a él, sintiendo la misma mezcla de ansiedad y emoción que lo había acompañado desde que llegó.
Hoy revisaremos los bienes y cuentas que han sido transferidos a su nombre, dijo Esteban con calma, entregándole unos papeles. Sé que es mucha información, pero quiero que se tome su tiempo para asimilarlo. Julián tomó la carpeta y la abrió con cuidado. Frente a él había una lista detallada de propiedades, cuentas bancarias y acciones en empresas que jamás había escuchado mencionar. Los números eran absurdos. Durante años había vivido con lo justo, dependiendo de lo que Clara le daba, sin derecho a cuestionar nada. Y ahora, de un día para otro, tenía suficiente dinero para vivir varias vidas sin preocuparse por nada. Esto es real, ¿verdad? Su voz sonó temblorosa, como si tuviera miedo de decirlo en voz alta. Esteban le sonrió con paciencia. Completamente. Su tío fue un hombre con visión, y todo lo que construyó lo dejó en sus manos. Usted es ahora un hombre con recursos y, sobre todo, con opciones. Opciones. Esa palabra se sintió extraña en su boca. Toda su vida las decisiones las habían tomado por él, primero su madre, diciéndole que un hombre debía aprender a ceder y sacrificarse por el matrimonio, después Clara, convenciéndolo de que sin ella no podría hacer nada. Pero ahora tenía algo que nadie podía quitarle, la libertad de elegir. Pasaron las siguientes horas revisando documentos, firmando papeles, escuchando a Esteban explicarle cómo podía manejar sus nuevos bienes. Julián trató de absorber cada detalle, aunque su mente aún luchaba por aceptar la magnitud de lo que estaba pasando. Cada vez que veía una cifra millonaria impresa en un contrato, sentía que estaba leyendo la historia de otra persona. Después de la reunión, Esteban lo llevó a una de las propiedades que ahora le pertenecían, un departamento elegante en un edificio exclusivo en el centro de la ciudad. Al entrar, Julián sintió que estaba pisando un mundo completamente ajeno. Los ventanales dejaban entrar la luz dorada de la tarde, los muebles eran modernos, el aire olía a algo limpio y nuevo. Era diferente a todo lo que conocía. Se acercó lentamente a la ventana y observó la ciudad a sus pies. Desde allí arriba, el mundo parecía más vasto, lleno de posibilidades. Respiró hondo y sintió que, por primera vez en su vida, no tenía que pedirle permiso a nadie para estar allí. Dejó la maleta en la habitación principal y se miró en el espejo del vestidor. El hombre que le devolvía la mirada era el mismo, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era el que bajaba la cabeza cada vez que Clara lo despreciaba. Ya no era el que se quedaba en silencio cuando lo hacían sentir pequeño. No. Esta nueva versión de Julián estaba aprendiendo lo que significaba la independencia. Se sentó en el borde de la cama y dejó que los recuerdos lo inundaran. Pensó en todos los años que pasó convencido de que no tenía derecho a soñar con algo mejor. Pensó en cada humillación disfrazada de broma, en cada vez que Clara le dijo que sin ella no era nadie. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de cuánto tiempo había aceptado esa mentira. Su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Miró la pantalla y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era Clara. Lo ignoró. Pero el teléfono volvió a vibrar, y luego otra vez. Sabía que esto pasaría. Clara se habría dado cuenta de su ausencia, y seguramente estaba furiosa. Pero él ya no era el hombre que temblaba ante su voz. El teléfono siguió sonando durante minutos. Julián lo tomó en sus manos y por un momento consideró responder, pero luego recordó la escena en la estación de tren, la mirada de burla en los ojos de Clara, su tono condescendiente cuando lo humilló delante de todos. No. Ya no le debía explicaciones a nadie. Apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Se levantó y caminó hacia la sala, sintiendo que con cada paso se alejaba más de la vida que había dejado atrás. No sabía qué haría con su matrimonio, pero tenía claro algo: nunca volvería a ser el hombre que Clara despreciaba. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Clara estaba perdiendo la paciencia. Al principio había pensado que Julián volvería como siempre, pero las horas pasaban y su teléfono seguía sin respuesta. Se había convencido de que él no tenía opción más que regresar. Siempre lo hacía,
siempre terminaba cediendo. Pero esta vez algo era diferente. Cada llamada rechazada, cada mensaje sin respuesta hacía que su seguridad comenzara a resquebrajarse. Se sirvió un trago y se dejó caer en el sofá, tratando de convencerse de que todo estaba bajo control. Pero en el fondo, una voz le susurraba una verdad que no quería admitir. Por primera vez en su vida, Julián había decidido alejarse, y ella no tenía el poder de detenerlo. Clara despertó con un mal presentimiento. Desde hacía días la ausencia de Julián se sentía como un vacío incómodo en la casa, un eco persistente que la atormentaba. Al principio lo había tomado como un capricho pasajero, convencida de que su esposo no era capaz de sostenerse por sí mismo. Creía que en cualquier momento volvería cabizbajo y arrepentido, pidiéndole que lo aceptara de regreso. Pero el tiempo pasaba y Julián seguía sin dar señales de vida. Se sirvió un café y revisó su teléfono con impaciencia. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo había llamado. Al principio sus mensajes eran secos, imperativos: ¿dónde estás? No juegues conmigo, Julián. Contesta de una vez. Pero cuando vio que Julián no respondía, la ira empezó a mezclarse con algo más, una inquietud que no podía ignorar. Intentó disimular su ansiedad frente a sus amigas. La primera vez que le preguntaron por Julián fingió indiferencia y se burló de la situación. Seguro está de viaje para despejarse un poco. Ya saben cómo son los hombres, se ahogan en un vaso de agua, dijo, acompañando sus palabras con una risa forzada. Pero a medida que los días pasaban y Julián seguía desaparecido, la actitud de Clara comenzó a cambiar. Primero se irritó, luego sintió que el control se le escurría entre los dedos. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué Julián no volvía? ¿Cómo se atrevía a ignorarla? Decidió averiguar dónde estaba. Hizo llamadas, preguntó a conocidos, revisó sus redes sociales. No encontró nada, hasta que una tarde, sentada en su oficina, recibió una llamada que le heló la sangre. Clara, dijo la voz de un viejo amigo, Joaquín, con un tono extraño. ¿Sabías que tu esposo ahora es millonario? Por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Qué estás diciendo? Preguntó con una risa nerviosa. Que Julián heredó una fortuna. No sé los detalles, pero me enteré de que recibió una herencia enorme de un tío lejano. Está en la ciudad, viviendo en un departamento de lujo. Clara sintió que le faltaba el aire. La sangre le palpitaba en las sienes. No podía ser cierto. Su Julián, el hombre al que siempre había considerado débil, ahora tenía dinero propio. Independencia. Poder. Colgó el teléfono de golpe y se levantó de su escritorio. Su primer instinto fue llamarlo, una vez, dos, tres, buzón de voz. Escribió un mensaje: Julián, tenemos que hablar. Esto se nos está saliendo de las manos. Nada. La idea de que él la estuviera ignorando la volvía loca. Por años había sido ella quien decidía cuándo hablar, cuándo discutir, cuándo él podía levantar la voz. Y ahora el mismo hombre al que siempre había menospreciado la estaba dejando en la sombra. No lo podía permitir. Desesperada, intentó obtener más información. Fue a la casa de una vieja amiga de Julián, pero la mujer la miró con una mezcla de desprecio y burla. ¿Ahora sí te importa dónde está Julián? ¡Qué ironía, Clara! Necesito hablar con él, dijo entre dientes, conteniendo su frustración. Hablar no, Clara. Lo que necesitas es entender que lo perdiste. Esas palabras la golpearon como una bofetada. ¿Perder? No. Julián no podía irse así de su vida. Siempre había estado allí, obediente. ¿Cómo se atrevía a desafiarla? Esa noche fue a un bar con sus amigas, intentando mantener la fachada de seguridad. Pero algo en su postura ya no era la misma. Joaquín y las demás la miraban con curiosidad, con un brillo de burla que Clara no soportaba. Y entonces uno de ellos preguntó, con una sonrisa maliciosa: ¿cómo se siente saber que tu esposo ahora es más que tú?
Las risas fueron como un golpe seco en el estómago. Por primera vez, Clara sintió que su poder se resquebrajaba. Durante años había construido una imagen de mujer dominante, de alguien que controlaba todo a su alrededor. Pero ahora las cosas habían cambiado, y todos lo sabían. Intentó responder con su típica. La arrogancia de Clara intentaba disfrazar la verdad. Decía que el dinero no significaba nada, pero en realidad sí lo significaba. Significaba que Julián ya no dependía de ella, que no tenía que pedirle permiso para nada, que ella ya no era el centro de su universo. Los días siguientes fueron un tormento. Cada intento de contacto con Julián era ignorado. La idea de que él estuviera viviendo sin ella, disfrutando de su nueva vida, la enfermaba. Una noche, después de beber más de la cuenta, tomó su teléfono y escribió un último mensaje: «No puedes hacerme esto, Julián. Hablamos cuando vuelvas». Lo envió sin pensar. Pero la respuesta nunca llegó. Clara, por primera vez en su vida, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Julián regresó a la ciudad en un tren nocturno. Desde la ventanilla observó las luces titilantes que se extendían bajo él, como si cada una representara una historia, una vida distinta. Alguna vez esa misma ciudad le había parecido un laberinto donde solo existía para satisfacer las expectativas de los demás, principalmente las de Clara. Pero ahora, al verla desde las alturas, se sintió diferente. No era el mismo hombre que había partido días atrás. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Aterrizó con calma, sin prisa, sintiendo el peso de sus propias decisiones, con una ligereza que jamás había experimentado. Había pasado demasiado tiempo viviendo con miedo, con la constante sensación de que cada paso debía ser medido, aprobado, justificado. Pero ahora, por primera vez, no tenía que rendir cuentas a nadie. Pidió un taxi y se dirigió a la casa que había compartido con Clara durante años. En el trayecto miró por la ventana, reconociendo cada calle, cada esquina. Todo le parecía familiar y al mismo tiempo distante. Ya no pertenecía a ese lugar, y lo sabía. Pero había algo que aún debía hacer. Al llegar, se quedó unos segundos frente a la puerta antes de entrar. Sabía que Clara estaría allí. La había ignorado durante días, pero eso no significaba que ella no estuviera esperando su regreso con desesperación. Respiró hondo y giró la llave en la cerradura. Dentro de la casa, las luces estaban encendidas. Clara estaba sentada en el sofá con una copa de whisky en la mano, como si hubiera estado esperándolo toda la noche. Al verlo entrar, su rostro cambió de inmediato. No había arrogancia en sus ojos, ni altivez. No esta vez. Había algo más, nerviosismo. Julián, su voz sonó más suave de lo habitual, casi cautelosa. ¿Has vuelto? Julián dejó su maleta junto a la puerta y la miró sin prisa. En otra época, su mirada habría buscado el suelo, temerosa de lo que vendría después. Pero ahora sus ojos se posaron en ella con firmeza. Sí, volví, dijo con una calma impenetrable. Clara se levantó del sofá, dejando la copa en la mesa. Caminó hacia él con un aire que intentaba ser casual, pero sus movimientos la delataban. Estaba tensa, insegura. Algo en la forma en que Julián la miraba la incomodaba. Estuve preocupada por ti, continuó. No sabía qué pasaba, no contestabas mis llamadas, todo esto me tomó por sorpresa. Julián no respondió. La dejó hablar sin interrumpirla, sin reaccionar, porque ya no era necesario. Entiendo que estés molesto, prosiguió Clara, cambiando su tono a uno más meloso. Sé que a veces he sido dura contigo, pero todo lo que hice fue porque quería lo mejor para los dos. Cometí errores, sí, pero podemos arreglarlo. Julián sintió una punzada de incredulidad. Realmente creía que unas pocas palabras bien ensayadas borrarían años de desprecio, de humillaciones disfrazadas de consejos, de control disfrazado de amor. La observó con la distancia de quien ve a un extraño intentando recuperar algo que ya no le pertenece. Clara, dijo finalmente con voz firme.
No estoy molesto. No siento rabia. No siento nada. Esa última palabra la hizo titubear. Ella esperaba reclamos, lágrimas, quizá incluso súplicas. Pero lo que encontró fue indiferencia. No digas eso, insistió, acercándose más. Sé que todavía podemos ser felices juntos. Tú me amas, Julián. Siempre lo has hecho. Él dejó escapar una risa breve, seca, sin rastro de humor. Era impresionante cómo Clara se aferraba a la idea de que él nunca podría dejarla, como si su amor hubiera sido eterno e inquebrantable, sin importar lo mucho que ella lo hubiera despreciado. No, Clara. Lo que sentía por ti murió hace mucho tiempo. Solo que yo no me había dado cuenta hasta ahora. El rostro de Clara se tensó por un momento. La máscara se resquebrajó y la furia que siempre había estado ahí asomó en sus ojos. Pero la contuvo. Sabía que perder el control solo haría que Julián se alejara más. Así que, en lugar de gritar, optó por una estrategia distinta. No puedes simplemente irte, su voz se volvió suplicante. Llevamos años juntos, hemos construido una vida. No puedes dejarme así. Julián sintió que el pasado intentaba arrastrarlo una vez más. Durante años había creído en esas palabras, en esa idea de que su vida no tenía sentido sin ella. Pero ahora lo veía con claridad, no habían construido una vida juntos. Él solo había sobrevivido dentro de su sombra. No puedo, Clara, dijo con una serenidad que la desarmó. Porque ya lo hice, dijo Julián con serenidad. Clara apretó los puños, la mandíbula tensa. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Por primera vez comprendió que lo estaba perdiendo, que ya lo había perdido. Julián tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Sintió a Clara observándolo, esperando que se detuviera, que se volviera hacia ella, que dudara al menos un segundo. Pero no lo hizo. No había nada en ese lugar que lo hiciera quedarse. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Julián caminó bajo la luz tenue de la madrugada, respirando el aire fresco que parecía más liviano ahora que estaba fuera de aquella casa. No tenía un destino fijo en ese momento, solo sabía que no podía quedarse en un lugar que había sido su prisión durante tantos años. Con cada paso que daba sentía que dejaba atrás una parte de sí mismo, una parte que ya no le pertenecía. Se instaló en un hotel esa noche, sin ganas de volver inmediatamente a su nuevo departamento. Necesitaba espacio, un momento para pensar sin la sombra de Clara. Durante años había soñado con verla recibir su merecido, pero le había parecido un sueño lejano. Ahora, con los recursos y la independencia que poseía, podía hacer que sintiera todo lo que él había soportado, la humillación, la impotencia, el miedo de no saber qué pasaría después. Podía quitarle todo lo que ella más valoraba, su estabilidad, su estatus, su imagen de mujer respetable. Un solo movimiento de su mano y Clara podría quedar arruinada. Pero al imaginarla derrotada, suplicando sin la arrogancia que la había caracterizado, Julián no sintió la satisfacción que había esperado. No había placer en destruir a alguien que ya se estaba desmoronando sola. Clara no era una mujer fuerte, nunca lo había sido. Su poder había residido en hacerlo dudar de sí mismo, en convencerlo de que sin ella no era nada. Ahora que él había roto ese ciclo, ella no tenía ningún poder real. Encendió su teléfono después de horas de mantenerlo apagado. Varios mensajes de Clara inundaban la pantalla, todos con un tono distinto. Al principio exigentes, contesta de una vez, Julián. Necesitamos hablar. Luego suplicantes, sé que cometí errores, pero no podemos terminar así. Y finalmente enojados, si crees que puedes reemplazarme, estás equivocado. Nadie te va a querer como yo. Julián suspiró. Era tan predecible. Nunca hubo arrepentimiento real en sus palabras, solo el miedo a perder la comodidad de un esposo que había sido su sombra, su espectador silencioso. Pero él ya no era ese hombre. Al día siguiente,
Julián decidió enfrentarse a ella una última vez. No porque le debiera explicaciones, sino porque quería cerrar ese capítulo con sus propias palabras. Llamó a Clara y le pidió que se encontraran en un café céntrico. Al llegar, la vio sentada en una mesa al fondo, con el ceño fruncido y los dedos golpeando la mesa con impaciencia. Cuando lo vio, intentó sonreír, pero su rostro no ocultaba la tensión. «Al fin apareces», dijo en un tono que intentaba sonar relajado, pero con un filo de irritación. Julián se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa con calma. «No desaparecí, Clara. Solo elegí no responderte». Ella chasqueó la lengua y se inclinó hacia él. «Julián, escúchame. No tiene que ser así. Lo nuestro puede arreglarse. Podemos empezar de nuevo. Sé que las cosas no siempre fueron perfectas, pero todo lo que hice fue porque te quería». Julián la miró sin prisa, permitiéndose ver a Clara con nuevos ojos. No era la mujer que había idealizado al principio del matrimonio. Tampoco era la figura imponente que lo había mantenido bajo su control durante tanto tiempo. Era solo una mujer asustada, asustada de perder la única cosa sobre la que creía tener poder. «No puedes arreglar algo que nunca fue real», respondió finalmente. «No éramos un equipo, Clara. No me querías. Me querías a tu disposición». Clara apretó la mandíbula, pero intentó mantener la calma. «Estás siendo drástico. Sé que ahora tienes dinero, que piensas que puedes vivir sin mí, pero la vida es difícil, Julián. No sabes lo que es estar solo». Él dejó escapar una risa breve. «He estado solo desde el primer día de nuestro matrimonio». La máscara de Clara comenzó a romperse. Su expresión pasó de la súplica a la frustración. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Creer que el dinero lo resuelve todo? No eres tan fuerte como piensas. Tarde o temprano te darás cuenta de que cometiste un error». Julián sostuvo su mirada con serenidad. «No necesito demostrarte nada. No estoy aquí para buscar tu aprobación ni para justificar mis decisiones. Estoy aquí porque quería verte una última vez y decirte algo con claridad. Se acabó. No hay vuelta atrás. No tienes poder sobre mí». Clara lo miró con incredulidad. Durante años había creído que Julián era incapaz de vivir sin ella, que siempre volvería, que siempre dudaría de sí mismo. Pero ahora lo veía en sus ojos, ya no había miedo ni inseguridad. Él se levantó con calma, dejando dinero sobre la mesa por su café. «No vuelvas a buscarme, Clara. Ya no tienes un lugar en mi vida». Ella quiso responder, pero no encontró las palabras. Solo lo vio alejarse, sintiendo que con cada paso que daba se alejaba más de la versión de Julián que ella conocía. Julián salió del café con una ligereza que nunca antes había sentido. No había elegido la venganza porque no la necesitaba. Su victoria no estaba en destruir a Clara, sino en demostrarle que ya no tenía poder sobre él. Ese día Julián entendió que su libertad no dependía de cuánto dinero tenía ni de lo lejos que podía estar de Clara. Su libertad era interna, era suya, y por primera vez en su vida la abrazó con todo su ser. El tiempo pasó más rápido de lo que había imaginado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y con cada amanecer sentía que se alejaba más de la vida que una vez tuvo. Ahora su mundo era completamente distinto. Se había establecido en su nuevo departamento, rodeado de un ambiente que ya no le recordaba a Clara ni al hombre que alguna vez fue. No necesitaba mirar atrás porque sabía que lo más importante no estaba en lo que dejó, sino en lo que había encontrado dentro de sí mismo. Descubrió que la independencia tenía un sabor desconocido pero delicioso. Al principio había tenido miedo de manejar su nueva vida solo. Durante años, Clara lo había convencido de que él no podía tomar decisiones importantes, que no sabía cómo administrar nada por sí mismo. Pero la realidad le demostró que eso había sido otra de sus mentiras. Contrató asesores financieros, tomó cursos,
leyó sobre inversiones y poco a poco empezó a manejar su herencia con inteligencia. No tardó en descubrir que tenía buen ojo para los negocios. No solo se aseguró de que su dinero creciera, sino que invirtió en proyectos que le apasionaban. Por primera vez tenía el control de su destino. Más allá del dinero, lo más valioso fue el redescubrimiento de sí mismo. Se permitió conocer sus propios gustos, sus propias ambiciones. Retomó la escritura, una pasión que había abandonado años atrás cuando Clara lo convenció de que era una pérdida de tiempo. Volvió a viajar, esta vez no como un hombre que huía, sino como alguien que exploraba el mundo con los ojos abiertos y sin miedo. Se rodeó de nuevas personas, amigos que lo veían por quien era realmente y no como una sombra de alguien más. Sin embargo, aunque Julián florecía en su nueva vida, Clara se marchitaba en la suya. Sin él, el mundo que ella había construido sobre su arrogancia y su falso poder comenzó a desmoronarse. Al principio se negó a aceptar que Julián realmente se había ido. Pensó que era solo una fase, que en algún momento él regresaría con la cabeza baja y arrepentido. Pero cuando pasó el tiempo y eso no ocurrió, la verdad la golpeó con toda su fuerza. Intentó aferrarse a su orgullo, pero pronto se dio cuenta de que la gente ya no la veía igual. Antes era la mujer que tenía todo bajo control, la que dominaba a un esposo sumiso que la obedecía. Pero ahora la historia había cambiado. La gente murmuraba a sus espaldas. Algunos se burlaban de ella, otros simplemente la evitaban. Perdió la admiración de sus amigas, quienes en lugar de respetarla comenzaron a ver su desgracia como un espectáculo patético. El golpe final llegó cuando su negocio empezó a resentirse. Antes podía contar con la estabilidad de su vida personal para sostener su imagen de éxito, pero ahora todo estaba desequilibrado. Se distrajo, cometió errores financieros, perdió oportunidades importantes. No tardó en darse cuenta de que sin Julián en su vida nada volvía a salirle bien. Pero no porque lo necesitara como persona, sino porque sin él ya no tenía a quien menospreciar para sentirse superior. En su soledad, Clara comenzó a darse cuenta de lo que realmente había perdido. No era solo el dinero ni la estabilidad que él le brindaba sin que ella siquiera lo notara. Era la oportunidad de haber sido una mujer diferente. Nunca había valorado a Julián cuando lo tenía a su lado. Se acostumbró a verlo como algo seguro, como alguien que siempre estaría allí sin importar lo que ella hiciera. Pero se equivocó, y ahora no había vuelta atrás. Una tarde, mientras Julián caminaba por una galería de arte, observó uno de sus propios escritos expuestos en una de las vitrinas principales. Había pasado meses trabajando en él, reflejando en cada palabra la transformación que había vivido. No era solo un texto, era un testimonio de su renacimiento. Se acercó y sonrió con orgullo, sintiendo la satisfacción de haber llegado hasta allí por sus propios medios. En ese momento comprendió algo que antes le había costado aceptar: la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria ni en las propiedades que había heredado. No estaba en la venganza contra Clara ni en demostrarle que podía vivir sin ella. Su verdadera riqueza era la libertad. La libertad de ser él mismo, de no depender de nadie para sentirse completo. La libertad de levantarse cada día y saber que sus decisiones eran solo suyas. Clara, en cambio, jamás entendería eso. Ella siempre había medido su éxito en función de lo que podía controlar, de a quien podía manipular. Y por eso estaba destinada a vivir con el peso de su propio fracaso. Perdió a Julián porque nunca lo vio como una persona real, sino como un reflejo de su propio ego. Y ahora, el precio del desprecio de Clara fue la soledad. Julián no sintió lástima por ella, no sintió odio. Solo sintió paz, porque la verdadera victoria no estaba en verla caer, sino en saber que él había aprendido a volar. Y ahora dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Julián? ¿Habrías tomado la misma decisión o crees que debió actuar de otra manera con Clara? ¿Qué le dirías a alguien que, como él, ha pasado años en una relación donde no se siente valorado? Comparte tu opinión en los comentarios,
porque tu perspectiva es muy importante para esta comunidad. ¿Crees que Clara realmente merecía una segunda oportunidad o su destino fue el justo castigo por sus acciones? Déjanos tu reflexión. Y no olvides que las historias como esta nos enseñan que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en nuestra libertad y autoestima. Si te gustó este relato, dale like y compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Y si quieres ver más relatos llenos de emociones, giros inesperados y lecciones de vida, quédate hasta el final y haz clic en el próximo video que aparecerá en pantalla. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Hasta pronto. Julián había dejado atrás la sombra de Clara, pero la libertad recién conquistada traía consigo un vacío extraño. Durante años, su identidad había estado definida por la humillación y el sometimiento. Ahora, en su nuevo departamento, rodeado de silencio y luz, se enfrentaba a una pregunta que nunca antes se había permitido: ¿quién soy realmente? Los primeros días fueron una mezcla de euforia y desconcierto. Se levantaba temprano, caminaba por la ciudad, exploraba cafés y librerías, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Había algo liberador en decidir por sí mismo qué desayunar, qué ropa ponerse, qué camino tomar. Cada gesto cotidiano era un recordatorio de que ya no tenía que pedir permiso. Sin embargo, la soledad también pesaba. Julián había vivido tanto tiempo bajo la mirada crítica de Clara que ahora, sin esa voz constante, se sentía expuesto a un silencio que lo obligaba a escucharse. Empezó a escribir en un cuaderno, relatando sus pensamientos, sus recuerdos, sus miedos. Descubrió que la escritura era una forma de ordenar el caos interno, de darle sentido a lo que había vivido. En una de esas noches de escritura compulsiva, recordó la primera vez que Clara lo ridiculizó en público. Estaban en una cena con amigos, y ella, con una sonrisa venenosa, comentó que Julián no sabía manejar dinero, que sin ella estaría perdido. Todos rieron, y él, paralizado, no supo qué responder. Esa escena se repitió en distintas formas durante años, hasta que se convirtió en rutina. Ahora, al escribirlo, Julián comprendió que cada humillación había sido un ladrillo en la prisión invisible que lo mantenía sometido. Decidió que no quería volver a ser prisionero de nadie. Esa convicción lo llevó a inscribirse en un curso de inversiones y otro de escritura creativa. Quería aprender, crecer, reconstruirse. En el aula, rodeado de desconocidos, sintió una mezcla de nervios y entusiasmo. Era como volver a nacer. Mientras tanto, Clara seguía intentando contactarlo. Mensajes, llamadas, correos electrónicos. Julián los leía a veces, con curiosidad, pero nunca respondía. Había pasado demasiado tiempo escuchando sus palabras para saber que no eran sinceras. Clara no buscaba reconciliación, buscaba recuperar el control. Y él ya no estaba dispuesto a entregárselo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Julián se encontró con Lucía, una mujer que había sido amiga de su madre. Ella lo reconoció de inmediato y lo saludó con afecto. Conversaron largo rato, y Julián se sorprendió al sentirse escuchado sin juicio, sin condescendencia. Lucía le habló de un grupo de apoyo para personas que habían salido de relaciones abusivas. Al principio dudó, pero luego pensó que tal vez compartir su historia con otros podría ayudarlo a sanar. Esa noche, en el grupo, escuchó relatos de hombres y mujeres que habían vivido situaciones similares. Cada historia era un espejo que reflejaba su propio dolor, pero también su esperanza. Julián habló por primera vez de Clara, de las humillaciones, del miedo, de la sensación de ser invisible. Al terminar, sintió que un peso enorme se había desprendido de su pecho. Era el inicio de una nueva etapa. Julián no solo estaba reconstruyendo su vida, estaba descubriendo que no estaba solo. Clara no soportaba la idea de haber perdido a Julián. Su orgullo estaba herido, su imagen pública deteriorada.
Durante años había construido una reputación de mujer fuerte, exitosa, capaz de controlar todo a su alrededor. Pero ahora, la gente murmuraba, la miraba con desdén. Su negocio comenzaba a tambalear, y ella sabía que parte de esa caída se debía a la ausencia de Julián. Decidió que debía recuperarlo, no por amor, sino por necesidad. Julián había heredado una fortuna, y Clara veía en ese dinero una oportunidad para salvar su propio estatus. Planeó un encuentro, convencida de que aún podía manipularlo. Lo buscó en su nuevo departamento, pero él no abrió la puerta. Lo esperó en el café donde solía escribir, pero Julián la ignoró. Finalmente, lo abordó en la salida de un curso. Julián. Tenemos que hablar, dijo con voz firme, intentando sonar calmada. Él la miró con serenidad. Ya no era el hombre que bajaba la cabeza. No tenemos nada que hablar, Clara. Ella insistió, apelando a la nostalgia, recordándole los buenos momentos, las promesas del pasado. Pero Julián no cedió. Cada palabra de Clara le sonaba vacía, como un eco de un tiempo que ya no existía. La confrontación se volvió pública. Algunos estudiantes observaron la escena, y Clara, al darse cuenta, se sintió expuesta. Por primera vez, la máscara se resquebrajó. Ya no era la mujer segura, era alguien desesperado. Julián se alejó sin mirar atrás. Clara quedó sola, con la certeza de que había perdido el control para siempre. Con el tiempo, Julián se convirtió en un referente en el mundo de las inversiones. Su habilidad para detectar oportunidades lo llevó a crear una empresa dedicada a apoyar proyectos sociales. No quería solo ganar dinero, quería generar impacto. Su empresa financiaba iniciativas culturales, educativas y ambientales. Julián sentía que cada inversión era una forma de devolver al mundo lo que había recibido. La escritura también floreció, publicó un libro donde narraba, de manera novelada, su experiencia en una relación tóxica. El libro se convirtió en un éxito inesperado, y muchos lectores se sintieron identificados. En entrevistas, Julián hablaba de la importancia de reconocer el abuso, de no normalizar la humillación, de buscar ayuda. Su voz se convirtió en un faro para otros hombres que habían vivido situaciones similares. Mientras tanto, Clara veía cómo Julián se transformaba en alguien admirado. La envidia la consumía. Intentó desacreditarlo, difundir rumores, pero nadie le creyó. Su poder se había desvanecido. En medio de su nueva vida, Julián conoció a Isabel, una artista que compartía su pasión por la escritura y la pintura. Su relación fue distinta desde el inicio, basada en respeto, apoyo mutuo y libertad. Isabel no intentaba controlarlo, lo inspiraba. Julián descubrió que el amor verdadero no era sacrificio ni sumisión, sino crecimiento compartido. Con Isabel, aprendió a confiar de nuevo, a abrirse sin miedo. Juntos viajaron, crearon proyectos, compartieron sueños. La presencia de Isabel fue la prueba definitiva de que Julián había dejado atrás el pasado. Clara ya no tenía lugar en su vida. Años después, Julián se convirtió en un hombre reconocido no solo por su éxito económico, sino por su labor social y cultural. Fundó una fundación dedicada a apoyar a personas que habían salido de relaciones abusivas, ofreciendo ayuda psicológica, legal y financiera. Su historia se convirtió en ejemplo de resiliencia. En conferencias, hablaba con serenidad, recordando que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la libertad y la autoestima. Clara, en cambio, terminó aislada, atrapada en su propio vacío. Su negocio quebró, sus amistades se alejaron, y su nombre se convirtió en sinónimo de arrogancia y fracaso. Julián nunca buscó venganza. Su victoria fue vivir plenamente, construir un futuro distinto, demostrar que el dolor puede transformarse en fuerza.